Muchas bendiciones, mis hermanos. Qué bueno poder estar otra vez en este espacio juntos y invocando el nombre del Señor y poder comunicarnos por este medio para unirnos en la palabra del Señor y pedir luz. Luz de Dios es lo que alumbra el alma, el entendimiento, es lo que clarifica la visión de nuestras vidas y visión es lo que necesitamos en esta época que vivimos, mucha visión para ver más allá de lo que normalmente nuestros ojos ven, más allá de lo que oyen nuestros oídos y poder siempre trascender esas barreras, esos impedimentos humanos, esas sugerencias del mundo que nos quieren hacer ver que no vamos a avanzar mucho en esta vida. Nosotros nos congregamos para decir lo que Dios quiere que digamos. Así que en esta noche estamos para creerle al Señor. Este es un espacio de nueva vida donde siempre tratamos de que todos podamos estar comunicados en un espíritu de fe, en un ambiente de seguridad. Estamos en este mes de diciembre orando intensamente. Le hemos dicho a la iglesia porque queremos prepararnos para comenzar el 2021 en un ambiente adecuado de fe, en un espíritu de confianza elevado, en un ambiente de revelación claro de parte del Señor. Declaramos que el Dios del 2020 es el Dios del 2021. Él es el soberano, el poderoso y sobre todo es un Dios de mucho amor, de mucha misericordia. Es un Dios de mucha paciencia, un Dios que tiene planes buenos para nuestras vidas. Así que estamos orando y le pedimos que sigan intercediendo por el año que comenzará pronto, el 2021, y que siga declarando. No siempre las declaraciones muy específicas se dan, pero las declaraciones de fe funcionan porque elevan la fe. Y Jesús dijo, conforme a tu fe te será hecho. Así que la fe es la manera en que vemos a Dios, la manera en que creemos en Él. Estamos orando para que el amor inmenso de nuestro Dios expresado en Cristo Jesús se manifieste de manera abundante en el año que ha de comenzar, en el 2021, y las cosas cambien en todos los niveles. En Nueva Vida, en nuestra iglesia, tenemos incesante oración por los hermanos que están enfermos. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón como iglesia, como comunidad o familia cristiana? Que nuestros hermanos enfermos sean sanados, restaurados, levantados y llevados a niveles gloriosos, experiencias gloriosas. Estamos orando por Kimberly, seguimos orando por ella, seguimos creyéndole al Señor, sabiendo que la misericordia de Dios está sobre ella para sanarla y restaurarla. Estamos orando por Alfonso para que la mano del Dios del cielo esté sobre él y para que el Señor le abra caminos y traiga victoria a su vida. Seguimos orando por la hermana Marlene, que está recuperándose de su cirugía de la rodilla, y por cada hermano que pueda tener en esta noche alguna circunstancia molesta, alguna enfermedad, alguna dolencia, que el Señor siga ministrándole. Siempre recordamos a nuestra hermana Juana, a Raquel y muchos más. Así que hoy queremos comenzar este espacio abriendo la puerta al Señor para que Él ministre y nos llene de paz y nos dé seguridad y confianza. Vamos a orar. Venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora dándote gracias por tus bondades, que son muchas y son grandes para nuestra vida. Queremos alabarte y queremos bendecirte y queremos pedirte, Señor, que tu misericordia corra como un río en esta noche, que tú estés visitando los hogares y que estés tocando las vidas y que tú estés sanando y restaurando, Señor, y levantando. Venimos delante de ti porque, como decía Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tú puedes dar órdenes que se ejecuten aquí en la tierra, Señor. Oramos por cada una de las vidas de los hermanos mencionados. Queremos, Señor, que haya poder de sanidad entre nosotros, visitaciones grandes donde tú te muevas en los hogares hoy con mucha paz, Señor. Queremos que nos prepares
durante este mes de diciembre para comenzar un año nuevo, un 2021, en un espíritu elevado de fe y de confianza, esperando cosas grandes y buenas de tu mano, sabiendo, Señor, que tú gobiernas los detalles de nuestra vida. Si hay algún hermano en esta noche, Señor, que se encuentra atribulado por alguna razón profunda, personal, familiar, te pedimos, Señor, que proveas la suficiente luz, la misericordia y la gracia en esta hora para que ellos sean visitados de una manera grande y se rompa toda cadena y haya espíritu de alegría y de victoria en esta hora. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amado hermano, estamos ya dentro del ambiente de la Navidad. Hemos venido hablando desde el comienzo de este mes acerca de esta etapa desde la perspectiva bíblica, y siempre tenemos que aclararlo porque son tantas las celebraciones alrededor de la Navidad que siempre es bueno insistir en la razón por la cual existe algo que se llama Navidad. Y la razón es una, y la Biblia la muestra, es alguna celebración convencional con respecto al acontecimiento glorioso que visitó esta tierra hace 2000 años, donde el Hijo de Dios eterno vino a este mundo y nació como un ser humano en un lugar humilde, en un pesebre allá en Belén. Y desde ese día todo empezó a cambiar en este mundo. Él vino a traer luz, Él vino a traer vida, Él vino a cambiar las cosas, y a través de la fe todas las cosas en su nombre pueden cambiar en esta noche, porque la Navidad nos trae la esperanza, la certeza de que Dios ha descendido, y que Dios ha descendido para hacer su voluntad en medio de aquellos que quieren recibir la voluntad del Señor. Hemos titulado el estudio de esta noche con una frase dicha por Jesús, de la cual hablaremos después, pero es: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque la gran pregunta sería: ¿cuál fue la razón por la cual Jesús vino a este mundo? El que vivió desde siempre en el seno del Padre, ¿por qué vino a esta tierra? ¿Por qué se despojó, como dice el apóstol Pablo, de toda esa naturaleza, de toda esa gloria, prerrogativa divina, y vino a vivir con los seres humanos? Algo grande tiene que ser. Y hay muchas razones bíblicas de las cuales hemos hablado ya en estos días, que nos traen luz para alumbrar nuestro entendimiento a la hora de comprender por qué Jesús vino a la tierra. Bueno, vino para mostrarnos al Padre de cerca. Vino para renovar la visión de Dios, para ver a Dios más claramente. Vino para reforzar nuestra fe a través de una visión clara y cercana del Dios de Israel. Por eso dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, insistiendo en mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe, porque es el que clarifica la visión de fe con respecto a Dios. Así que esa sería una respuesta rápida, diríamos, para cualquiera que preguntara el porqué de la Navidad y porqué de la celebración cristiana y bíblica de la Navidad. Es porque en Jesús, quien descendió al nacer en esta época, o convencionalmente en esta época, Él nos trajo una visión clara y renovada de Dios para reforzar, afirmar, consolidar nuestra fe y hacerla más funcional en medio de nuestra práctica de la vida humana. Así que este es el punto. El tema de esta noche es: Jesús vino, Jesús nace. Se crea todo ese ambiente navideño a través de las señales del Evangelio con respecto a su llegada. Por una gran razón, el Hijo de Dios descendía para Él ser la imagen visible
del Dios invisible. O sea que cuando miramos a Jesús, vemos mucho más claro a Dios y se consolida, se fortalece, se solidifica nuestra fe como viendo al invisible a través de la experiencia terrenal del Hijo de Dios que nos acercó la presencia del Padre eterno, del amoroso Dios, y lo trajo a nuestro entorno para que nosotros veamos viviendo como un ser humano aquel que hizo los cielos y la tierra. Desde esa perspectiva, la Navidad es una gloria inmensa, siempre que no nos confundamos en el mundo con toda la algarabía de la celebración social. Toda la celebración estaría muy bien si el centro de la celebración fuera la alegría y el gozo porque Cristo ha nacido y con él ha llegado una visión más clara del Dios de la Biblia transmitida a su pueblo. Hemos hablado en estos días de un versículo que está en Juan capítulo 1, versículo 18, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18, que tiene que ver con lo que estamos hablando. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y durante este mes habrá que repetir muchas veces más ese versículo, porque Dios es de por sí invisible por ser espíritu, y hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de esa característica de Dios. Nadie le ha visto como Dios, como el ser celestial, eterno, creador, como el Padre. Nadie le ha visto. Pero dice el texto, nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si queremos ver a Dios y miramos a Jesús, tendremos una revelación poderosísima del carácter, de la personalidad y de la naturaleza de Dios. Ese Dios inmenso, poderoso, eterno, majestuoso, creador de todo lo que existe, que tiene poder sobre todas las cosas. Se nos hace concretamente visible en Jesús para entender no solo su poder, que ya está claro en la Biblia y que ya está claro en la creación, porque si miramos la creación ya imaginamos las dimensiones del poder del Creador. Si la creación es incalculablemente grande, entonces el Creador es aún mayor y nos da una perspectiva de claridad a la hora de entender las dimensiones de Dios. Pero al venir en Jesús, Dios también nos muestra su amor, su inmensidad de amor, su amor incomprensible. Y ese reflejo del amor de Dios nos permite entender el concepto de la salvación y la posibilidad de mi bendición a través del pacto que el amor de Dios ha sellado por medio de la sangre de Jesús. Así que el unigénito que está en el Padre, Él le ha dado a conocer. Aquella noche, quizás fría, en las afueras de Belén, en aquel oscuro establo, sobre aquel pesebre humilde y rústico, había un niño, un bebé recién nacido, y ese bebé no era otra cosa que la concentración de la grandeza de Dios que descendía para vivir entre nosotros. En Juan capítulo 14, el versículo 9, donde está la frase que titula el tema de hoy, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido a mí, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Y ya el contexto, el versículo nos indica el contexto. Felipe le pregunta, bueno, muéstranos al Padre. Tú has venido para hacer camino al Padre, para enseñarnos al Padre, y nadie llega al Padre si no es por ti.
Entonces, enséñanos al Padre. Jesús sabía que no le iba a alcanzar todo el tiempo que iba a estar en la tierra para explicarle bien a Felipe cómo era el Padre, por su grandeza, majestad, su conocimiento inalcanzable. Pero le dice esta hermosa frase que da sentido a la Navidad: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la revelación del Padre. En mi carácter puedes ver el carácter del Padre. En mi conducta puedes interpretar la conducta del Padre. Esto fortalecerá tu fe y le dará vida a tu proclamación de una manera más concreta. Ahora la pregunta es, para esta época de Navidad, entonces, ¿cómo era Jesús? Es importante ver en los evangelios cómo era el carácter de Jesús, para que entonces entendamos cómo es el carácter de Dios. ¿Qué podíamos esperar o qué podía esperar el pueblo de Nazaret, quizás, o Galilea, de Jesús mientras caminaba por sus calles? Porque eso que ellos podían esperar de Jesús es lo que en esta noche nosotros podemos esperar de Dios. O sea que, ¿cómo era la conducta de Jesús? Así es la revelación con respecto a la conducta del Padre. En el libro de Mateo, seguimos en los Evangelios, capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 23. Es uno de esos muchos versículos de los Evangelios que nos hablan de la conducta de Jesús, del desempeño de Jesús con respecto a su ministerio. ¿Qué hacía Jesús y cómo lo hacía? ¿Qué decía y cómo lo decía? Porque en ese hacer y en ese decir de Jesús está el contenido de nuestra fe con respecto a Dios, a quien Él había venido a revelar. Y en Mateo 4:23 dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y a qué se dedicó Jesús? Porque esto a lo cual Jesús se dedicó es la intención primaria de Dios con respecto a los seres humanos, a su vida y a la mía. Y lo primero que Jesús hacía en ese versículo era que les enseñaba el evangelio del reino. Y usted sabe que la palabra evangelio significa buena noticia, la noticia buena, agradable, importante, de las que no abundan mucho en nuestros tiempos. Evangelio es eso, es una buena noticia digna de transmitirse, es un conocimiento de beneficios, de salvación al alcance de nuestra mano. A eso se dedicó Jesús, pero Jesús dedicó la buena noticia del reino. No es el tema ahora, pero es tan importante, ya en algún momento hablamos del reino de Dios, pero es un tema inagotable, porque en todo el tiempo Jesús habló acerca del evangelio del reino y habló acerca del reino. Insistió en nuestro entendimiento con respecto a algo a lo cual Él llama reino. Y aún en la oración del Padre Nuestro, Él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Así que el reino es la visión que Dios tiene, el ideal que Dios tiene para la humanidad a través de su misericordia, a través de su gracia, a través de su enseñanza. Es lo que Dios anhela que el mundo tenga, que la humanidad tenga, a través de la proclamación de su pueblo. Él quiere que todos conozcan ese reino poderoso que transmite todo lo necesario para que todo funcione de manera organizada de acuerdo a la voluntad eterna del Padre. Por lo tanto, el reino es esa entidad que debiera funcionar en este mundo, y aunque al final será consumado cuando Cristo regrese, Jesús nos está mandando a pedir en nuestra oración:
que venga tu reino, que venga ese ideal tuyo, que las cosas funcionen a tu manera, que tus designios ocurran en medio de nuestro pueblo, que todos puedan comprender la bondad, la misericordia, la santidad del Creador que convive con nosotros. Así que Jesús enseñaba el Evangelio, o sea, la buena noticia que representa el reino de Dios. ¿Cómo lo enseñaba? Otra vez siempre decimos, leamos el Sermón del Monte y veremos qué era lo que Jesús enseñaba como Evangelio del reino. Pero una vez que Jesús hablaba de esa intención amorosa, benevolente del Padre, y quería que todos entendieran, dice que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús había venido con una misión muy elevada. Usted y yo la sabemos. Al final de sus días se desencadena los momentos finales en los cuales Él hace lo que Él vino a hacer, que era morir expiatoriamente por los pecados de los seres humanos y resucitar. Pero entre tanto Él enseñaba, eran tantas las calamidades que había, eran tantas las enfermedades, las tristezas, angustias, desolaciones, tanto había de dolor en aquel pueblo que Él veía, que Él tenía que transmitir su poder para sanar, y dedicaba gran parte de su tiempo a restaurar lo físico, a sanar lo emocional y sobre todo a curar lo espiritual. Todo el tiempo estuvo caminando de un lugar para otro, empeñado en tocar a muchos, y quizás no pudo sanar todos los enfermos de Galilea, pero su intención era hacerlo, tocar. Dice que sanaba toda dolencia en el pueblo. Él vino a mostrarnos cómo era el Padre. Él era un sanador. El Padre es sanador, restaurador, y la intención del Creador de este mundo es siempre restaurarlo, siempre levantarlo, siempre elevarlo a niveles nuevos donde la voluntad de su reino pueda fluir como un río, donde las cosas fluyan verdaderamente conforme a su voluntad. Y cuando la voluntad de Dios fluye, entonces la bendición se hace presente en todos los niveles de la vida humana. Estamos hablando del sentido de la Navidad en la explicación de para qué vino Jesús, para qué nace Jesús. Y decíamos, Él vino a mostrarnos al Padre, a enseñarnos el carácter de Dios, cómo es el carácter de Dios, cómo es su conducta, cuáles son sus intenciones. Si miramos a Jesús, descubrimos las intenciones de su Padre. En el libro de los Hechos, capítulo 10, el versículo 38, mientras Pedro predicaba en casa de Cornelio, en la proclamación del Evangelio a este hombre, naturalmente romano, pero casi convertido al pueblo de Israel, y Pedro, por invitación y por enseñanza de Dios, llegó hasta allí, empezó a hablarles acerca de Jesús. Y fíjense, Pedro, que estuvo con Jesús, que vio a Jesús, que fue de los cercanos a Jesús, le dice a Cornelio, al grupo que estaba allí, la impresión que él tuvo del maestro en el tiempo en que vivió cercano a él. Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La visión apostólica de los apóstoles, de los que estuvieron con Jesús, con respecto a la naturaleza y a la obra y a la vida práctica de Cristo, fue esa: que el poder de Dios en el Espíritu Santo estaba con aquel hombre
Desde la visión de Israel era un hombre de Nazaret. Usted y yo sabemos que era el Hijo de Dios que había descendido. Pero aún el pueblo lo veía como un gran profeta. En aquel momento no había tenido todavía la revelación de su divinidad. Pero cómo descubrieron la manera en que vivió y desarrolló su ministerio es importante, porque esto muestra el carácter y la intención de Dios con la vida del ser humano. Dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ese es el informe cercano de Pedro con respecto a Jesús. Él estuvo haciendo bienes y sanando toda enfermedad y toda dolencia y todos los oprimidos por el diablo. Qué gran alegría nos da al llegar a la Navidad poder descubrir esta característica que explica la razón por la cual Jesús desciende y nace en Belén, porque Él viene a mostrarnos el carácter amoroso, benevolente del Padre, la intención de Dios de hacer bien, de sanar y de romper las cadenas del enemigo que aprisionan, que entorpecen, que oscurecen el resplandor de la visión de los seres humanos. Jesús vino a hacer eso, a ser el brazo de Dios, a mostrarnos cómo Dios puede y quiere bendecirte, cómo Dios sí está interesado en involucrarse en los asuntos que te preocupan, lo que te entristece, lo que trae temor a tu vida. Hay una intención divina elevada. Aún anticipa la efectividad de tu oración. Antes que ores, ya Dios tiene el deseo, ya Él tiene la intención de hacerlo. Jesús nos ha mostrado la intención del Padre a través de su actitud durante el tiempo que estuvo en la tierra. Y el mensaje de la Navidad para la vida suya en esta noche es: Dios quiere bendecirte. Dios está interesado en que seas feliz. Dios quiere que tengas vida abundante, que tengas satisfacción en tu ser y que veas que las cosas fluyen y que te mueves dentro del ambiente de la buena noticia del reino de Dios, porque el reino de Dios es eso, es el ideal, es el proyecto, es lo que Dios tiene pensado para la vida que Él creó en este mundo. Dios tiene un plan para esta tierra. Y aquellos que van descubriendo la revelación del Padre en el Hijo, se van integrando a esa buena voluntad en la cual Dios bendice, Dios hace bien, Dios levanta. Así que Jesús vino desde la visión de Pedro, al contarle a Cornelio, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si en alguna medida en esta noche usted cree que hay alguna opresión o alguna cadena, si piensa que existe alguna atadura que está impidiendo que tu vida fluya, que seas levantado, que puedas transmitir el fulgor y la presencia de tu fe, recuerda que Cristo es un pacto eterno entre Dios y el ser humano, y que Él ha venido también a destruir toda cadena del enemigo y quiere permitir que tengas libertad plena en Él. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, versículo muy conocido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más recordamos que estamos hablando de esa misión eterna de Dios en Cristo Jesús. Cristo vino, Cristo nace en Belén, Cristo cumple las profecías del Antiguo Testamento que anticipaba la llegada de un Mesías y que cambiaría la visión del mundo, y lo cumple. Y Él vino a mostrarnos el rostro del Padre. Cuán importante es ver ese rostro invisible, o sea, su naturaleza, su carácter
su intención, con qué podemos contar de Dios, cómo es su actitud. Bueno, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La intención de Dios es buscar. No tan solo que le busquemos, sino antes que le busquemos, ya Dios nos está buscando. Si alguien que nos escucha en esta noche o después se sintiera perdido y no sabe cómo encontrar la gracia, la misericordia, el perdón de Dios, levanta tus ojos e invoca el nombre de Cristo, porque en Cristo, antes que te dispongas a buscar al Padre, el Padre te encuentra, te bendice, te levanta, te perdona, te restaura y rompe toda atadura para traer la vida abundante que corresponde a la naturaleza del reino de Dios. Insisto, el reino de Dios es la intención, es el ideal de Dios para su creación, para los seres humanos. Es esa bendición que fluye en la vida de aquellos que a través de Cristo se acercan al Padre. Hay otro versículo, y yo sé que hay muchos. Todo el Evangelio está lleno de estos versículos que definen la actitud práctica de Jesús, y al hacerlo definen el carácter y la intención de Dios, de quien Jesús es el rostro visible. Jesús vino a enseñarnos y a mostrarnos al Padre. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es obvio de que Jesús no vino para ser servido, porque Jesús fue servido en el lugar de donde vino, en el cielo, con toda la gloria, con todo el esplendor. Si Él desciende a este mundo tomando forma de siervo, de esclavo, como dice el apóstol Pablo, si Él se despoja de toda esa prerrogativa, de toda esa gloria y magnificencia, y viene a nacer en un pesebre en pobreza total, es porque Él tenía una misión. Y por supuesto, si Él hubiera venido para que se le sirva, hablamos el domingo, hubiera nacido en un palacio con reyes humanos, pero Él vino para servir, y en el pesebre se hizo accesible a todos. Todo el que quiera llegar a Dios puede llegar, porque Cristo ha nacido en lo más bajo de las escalas de jerarquías humanas, en un pesebre, a la orilla de un pequeño pueblo. Él viene a nacer. Por lo tanto, esto también muestra la intención del Padre. Es cierto que debemos servir a Dios, que debemos honrar a Dios, debemos alabarlo, debemos reconocer su grandeza, pero todo esto podemos y debemos hacerlo porque Dios primero quiere servirnos a nosotros. Él quiere habilitarnos para que podamos acceder al lugar donde Dios está. O sea que esa es la actitud de Dios. Y eso pudiera cambiar el ambiente esta noche de nuestra vida, sea cual sea la circunstancia donde estamos. No importa cómo nos sintamos en esta noche, hoy nosotros podemos pensar que Dios está dispuesto a servirnos, a ayudarnos, a hacernos bien, a transformar las circunstancias de nuestra vida, a escuchar nuestra oración, meter su mano en nuestro entorno y hacer cosas grandes, porque sin Él nosotros no podemos vivir. La criatura no puede vivir sin el Creador. El Creador pudiera vivir sin las criaturas, pero nosotros, los hijos de Dios, necesitamos que Dios nos ministre y nos ayude. Quiero leerles ya rápidamente algún versículo más. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, estamos definiendo al Padre
a través de la actitud y de las acciones del Hijo de Jesús. Y esta es la razón por la que nace como ser humano en aquel día que dio origen a lo que hoy llamamos Navidad, ¿no? Recibir esa revelación poderosa del Padre. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esto se repite muchas veces en los evangelios, que Jesús siente compasión y a veces dice y se estremece frente a la circunstancia humana, al dolor, a la tristeza, al desamparo de aquellos que parecían ovejas sin pastor. Él siente esa compasión. Y la Biblia dice Dios es amor, y de tal manera amó Dios con tanta intensidad, de una forma tan grande amó Dios al mundo que hizo algo, y que dio algo, pero no cualquier cosa, dio a su Hijo eterno, quien convivía con Él desde el comienzo, desde antes que este mundo existiera, y con quien compartía su propia naturaleza. Y Él lo entregó. Dice que tuvo compasión de ellos, dice la Biblia de Jesús, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esa es la revelación que Dios hace de sí mismo en el rostro de su Hijo. Por eso repito el versículo que mencionábamos al principio, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Cuando le miramos, Dios descorre el velo de su propio rostro. El mundo de Dios se nos hace presente. La gloria del trono toma control del espacio humano donde vivimos. Nuestros problemas, conflictos, nuestras tristezas, nuestras enfermedades e imposibilidades son desafiadas desde arriba, porque descubrimos, y esto alimenta nuestra fe, que el Padre es como era el Hijo, y el Hijo tenía compasión, y hoy Dios tiene compasión de nosotros en el entorno de nuestra iglesia con nuestros problemas, por lo que oramos diariamente. Queremos ver a nuestros hermanos sanándose. Queremos que el 2021 nos llegue con una oferta de bendición, de salud, que las cadenas se rompan, que la esperanza se renueve. Queremos ese año que se aproxima sea un año de poder, de autoridad, y la bendición nos fluya como un río. Queremos que haya salud y que se vaya toda tristeza y haya alegría y haya paz. Hay razones para esperarlo. La razón es porque Jesús tenía compasión de todos. Jesús nunca fue indiferente al problema de nadie. Dios nunca será indiferente a tu problema o tristeza o desesperanza. Él está vinculado, Él tiene intenciones, Él está comprometido en bendecirte. Amado hermano, puedes creerlo, Dios no te va a dejar esperando. Dios tiene planes, su amor es eterno. Antes que naciera te conoció y te puso nombre. Él se ha comprometido con tu bendición. Él quiere que tengas vida y que la tengas en abundancia. Él quiere traer salud a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu. Con razón, el día en que Jesús nació, aquella noche, el ángel le dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. O sea, les doy una gran noticia de gran alegría para todos los seres humanos. ¿Cuál era la noticia? Que Cristo ha nacido en Belén. Y esa es la misma noticia en esta Navidad para nosotros y para nuestros vecinos y para nuestro mundo, que perece en la angustia del temor y de las enfermedades. Jesús nació, y pongamos los ojos en Jesús para que refresquemos en nuestra vida la visión del rostro del Padre. Y la victoria y la gracia va a fluir como un río
para nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia y también para nuestro mundo, porque la intención de Dios es bendecir, sanar y sobre todo salvar eternamente a los seres humanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en Cristo podemos ver tu rostro. Señor, y eso es a través de la inmensa bondad que tú has tenido para que te veamos de forma cercana, porque tú no estás lejos de nosotros, estás muy cerca de nuestras vidas, tanto así que si extendemos nuestra mano pudiéramos tocar el borde de tu manto, y si tocamos el borde de tu manto seremos sanos, seremos salvos, seremos restaurados en esta hora. Te damos gracias por tus bondades que han sido muchas a lo largo de nuestra vida. Te damos gracias por tu misericordia que se ha renovado cada mañana con nosotros. Pero queremos pedirte una vez más en este mes de diciembre, Señor, que tú abras las puertas de los cielos, que corra tu misericordia, que tu bondad se manifieste, que tu poder restaurador y sanador visite, Señor, nuestra vida. Visite, Señor, los hogares, la iglesia, los hermanos, por quien día y noche oramos y anhelamos verlos sanos, pero tú tienes el poder y tú tienes el compromiso y hay un pacto establecido y nosotros humildemente nos acogemos al pacto de la gracia y de la misericordia sellado con la sangre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu bendición esta noche sobreabunde en los hogares, proveyendo lo necesario, iluminando y desplazando toda oscuridad, trayendo paz y esperanza, gozo y alegría, porque he aquí nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.